Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás tertulia. Hoy comenzamos nuestra temporada después del verano, reincorporando a nuestros tertulianos habituales, los cuales después de 3 meses de descanso estamos seguros que vuelven con las pilas cargadas. Algo muy necesario por el tema de hoy, pues iniciamos la temporada con un tema monográfico muy discutido, muy opinado, que es lo que nosotros podemos hacer, opinar. Y el tema es la eutanasia. Dicho de otra manera, ya sabes que significa buena muerte, o muerte agradable, o muerte suave. Nos acompañan Camilo Esperón, que es experto en el tema de información al día, sobre todo de cosas problemáticas. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. También tenemos con nosotros a Flor, nuestra profe de cabecera. Flor y Camilo son fijos, están todas las semanas. Y los otros, pues, una vez al mes, o depende, según son las necesidades. Bueno, Flor, que ha agregado últimamente a su currículo la psicología, que creo, es decir, un grado en psicología que va a ser muy interesante también para hoy. Bienvenida, Flor. Buenas noches, muchas gracias. Otro de nuestros tertulianos, ya desde hace bastante tiempo, es Moncho Lagos, enfermero veterano con experiencia en situaciones límite y que además forma parte del equipo pastoral de una iglesia evangélica muy numerosa. Es decir, que también reúne características muy interesantes y experimentadas para hablar de lo que vamos a opinar hoy. Y en tercer lugar tenemos con nosotros al escritor hispano-panameño Pedro Crenes, quien ya acumula varios galardones importantes por sus creaciones. Así que en este caso él se asoma desde otra perspectiva distinta, pero importante para nosotros. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Una parte importante del cuarto de atrás, ya lo sabéis, los veteranos, y aquí sois veteranos todos, son nuestras pizcas de adobo musical que intercalamos durante el programa, una al principio, una a la mitad y una al final. Hoy serán del compositor austríaco Joseph Haydn, que fue uno de los grandes del clasicismo musical. Haydn, después de viajar 2 veces a Inglaterra, regresó a Viena muy impresionado por haber escuchado los oratorios de Händel, especialmente el Mesías, y pues se puso a escribir, a componer la música para un oratorio, la creación. Y la letra del oratorio la compuso un noble, amigo de él. Un noble quiere decir un conde, un marqués, creo que era un conde.
le compuso el libreto a base de textos del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, también de algunos salmos, y hay varios salmos que hablan mucho de la creación, y también tomó partes del Paraíso Perdido de Milton. Así que, bueno, ha sido un conjunto de aportaciones para el oratorio muy interesantes, y el oratorio tiene un tono optimista, alegre, que mira, sobre todo, toma la referencia de los 2 últimos días de la creación, el quinto y el sexto día, que es el final, y esa sentencia de Dios de que todo era bueno. Bueno, pues vamos con nuestra primera pizca de adobo musical, que es breve, pero muy interesante, y en esta escucharemos al coro. En este caso los intérpretes son el coro de el coro del Festival de Brighton y la Real Orquesta Filarmónica de Londres, dirigidos por Antal Dorati. Así que vamos a escucharlos en el primero de los temas, que arranca desde "Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera", versículo último del capítulo 1 del libro del Génesis. El oratorio está compuesto en alemán, así que lo escucharemos en alemán. Algunos lo entenderán de maravilla porque pronuncian muy bien, pero otros pues no, pero la música es internacional. Así que vamos a escuchar a la Filarmónica de Londres y el coro del Festival de Brighton interpretando este primer tema. Und Gott sah jedes Ding, was gemacht hatte, und es war sehr gut. Und der himmlische Chor feierte das Ende des 6. Tages mit lautem Gesang. Comenzamos después de escuchar a Haydn en este tema. Es de los más conocidos, no el más, pero de los más conocidos de Haydn, que pasó a la historia, como dije antes, como uno de los grandes del tiempo del clasicismo que siguió al tiempo del barroco. Pues entramos en nuestro tiempo de opinión. Según la ley orgánica del 3 de marzo de 2021, día 24 de marzo, y que entró en vigor el 25 de junio del año pasado, de 2021, fue aprobada y puesta ya en vigor la ley de eutanasia, el derecho que corresponde a toda persona que cumple las condiciones exigidas para solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. La prestación de ayuda para morir está incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y es de financiación pública. Esta prestación consiste en proporcionar los medios a una persona que ha manifestado su deseo de morir y de acuerdo al procedimiento y garantías establecidos por la ley. Puede ser las modalidades
la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario o la prescripción y suministro por parte del profesional sanitario de una sustancia de manera que el paciente, se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte. La muerte es la finalidad en los dos casos. El paciente tiene derecho a elegir entre las dos modalidades. Algo más acerca de la ley para los que no la conozcan y digan, bueno, yo había oído hablar de eso, pero no sé mucho. Requisitos que debe reunir y acreditar el paciente para recibir la prestación de la eutanasia, ayuda a morir. Ser mayor de edad, capaz y consciente en el momento de la solicitud. Tener nacionalidad española o residencia legal. Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificada por el médico. Haber formulado 2 solicitudes de manera voluntaria y por escrito o por otro medio que permita dejar constancia y que no sea resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos 15 días naturales entre ambas. Y prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Bueno, estos son los aspectos básicos de la aplicación de la ley. Así que yo os he pasado una serie de preguntas que espero hayáis estudiado y contestado, y si no, os toca ahora. Entonces, la primera está contestada ya. ¿Qué significa eutanasia y cómo definir la eutanasia? Eso está ya definido según los términos legales, como acabo de leer. Ahora, yo os voy a hacer una pregunta a los 5, uno por uno. Y espero que me contestéis al caso, pero con brevedad, por favor, porque el tiempo que tenemos no es todo el que quisiéramos. Empezando por Camilo. ¿Es realmente necesaria la eutanasia? ¿Tú qué opinas? Bueno, si me permites, voy a opinar lo que opina la oficialidad, por decirlo de alguna manera. Creo que lo ha resumido muy bien en el año 2019 la Asamblea Médica Mundial, ¿no? Ella ha llegado a la conclusión que eso devalúa la dignidad humana, sobre todo cuando está en una situación de vulnerabilidad. Estoy hablando de palabras exactas, digamos, a lo que esa conclusión llegaron. Por tanto, si la ciencia médica, incluso después de analizarlo, ha llegado a esa conclusión y evidentemente no está de acuerdo con lo que ha pasado en el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y algún país más, muy poquitos, pues mi opinión evidentemente ya desde un punto de vista, digamos, médico, ya estoy en contra. O sea que, aquí hay algo rarísimo, qué ruidazo. ¿Es necesaria? Para la ciencia médica, no. Vale. Pedro. Bueno, para no repetir lo que dijo Camilo, pues es necesaria en tanto en cuanto la persona la requiere. La persona que está en esa situación en la que nos pone el supuesto legal, pues para él lo es. Y conocemos casos muy recientes de este marido que asistió a su mujer en este suicidio y esta mujer lo demandaba. Entonces, es necesario para la sociedad. Podríamos decir que en general, ¿no? Nuestra cabeza está puesta en otras cosas. Para las personas que están sufriendo y padeciendo esto, pues sí. De hecho, en los artículos que hemos estado leyendo, pues cuando se aprueba la ley, este discurso que se hace sobre el tema, se hace pues sacando algunas frases de personas que están en una situación de terrible dolor y sufrimiento. Entonces, para ellos parece muy necesario. Pero claro, lo que no se puede tomar es las partes por el todo, ¿no? Entonces, ahí queda mucho por discutir. Así que yo diría, en principio, es necesaria la eutanasia para las personas que están en esta situación, ¿no? Flor. Bueno, a ver, si lo ponemos en otro, yo lo llevo a otro ámbito, ya que estamos hablando del tema desde el punto de vista de muchos ámbitos, para el mundo sí es necesario, porque resuelve problemas sociales, financieros, respuestas para resolver problemas como la superpoblación, la falta de alimentos, pues elimina, porque es así, elimina personas pues que igual hasta están cobrando pensiones y a nivel económico están siendo una carga para el Estado, que además sufren enfermedades
que son muy caras. Entonces, si lo llevamos a ese término, por supuesto es necesario desde ese punto de vista. Obviamente no es el punto de vista cristiano, porque no hay ninguna necesidad en realizar la eutanasia. Moncho, te vamos a meter en un compromiso porque tú estás de los dos lados, ya que participas, formas parte de un equipo pastoral de una iglesia evangélica y al mismo tiempo eres un profesional sanitario. Entonces, ¿tú crees que es necesaria la eutanasia? Vamos a ver, tal como están comentando mis compañeros, hay o había una demanda social por parte de colectivos que veían como algo que venían demandando ya desde hace tiempo que se implantara este tipo de medidas. Ahora, yo creo que todas estas posicionamientos frente al tema también fueron muy manipulados por intereses que, como muy bien estaba diciendo Flor, pues hay intereses de todo tipo, desde intereses económicos hasta intereses políticos e intereses sociales. La cuestión está en si se han explorado para atender a pacientes en esas condiciones otro tipo de medidas que no conlleven la propia eutanasia. Es decir, lo que las sociedades médicas venían hace tiempo proponiendo es avances en el sistema de cuidados paliativos, por ejemplo, o en el acompañamiento a una persona en el término de vida, no necesariamente dando muerte o matando a una persona que lo demanda, sino acompañando y teniendo otro tipo de medidas que digamos que no nos hace a nosotros arrogarnos una posición que no corresponde, que es matar a una persona. Camilo, siguiendo lo que Moncho como profesional, en este caso, Moncho está de los dos lados a nivel decisorio. ¿Tú crees que los cuidados paliativos disminuirían la demanda de la eutanasia? Breve, por favor. Sí, lo que pasa es que tiene que haber medios y Moncho supongo que estará de acuerdo conmigo si le digo que a veces los medios no son suficientes, aunque si se aplican bien, yo pienso que sí. Me remito, por ejemplo, en este verano, por decirlo así, 2 personas cercanas a mí, por congregación, etcétera, pues han sido sedadas. Eso Moncho podría ampliarlo y explicarlo, ¿no? No ha sido matarles. Ha sido exactamente que tuvieran una muerte digna, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, ha sido, digamos, yo he visto en esas 2 personas una muerte, por decirlo así, feliz. Eso sí es una muerte feliz. Se llama, lo otro en griego significa morir felizmente también, pero eso es matarlo. Aquí no, aquí simplemente ha dejado que murieran dignamente, ¿no? Es claro, es muy fácil desde el lado político decir que uno tiene derecho a morir con dignidad de acuerdo con sus creencias o sus valores. Eso suena muy bonito, pero al final es lo que dice Flor. Al final lo que interesan es otros valores, ¿no? Y la cultura de la muerte que está impregnando todo, evidentemente, ¿no? Bueno, Pedro, ¿tú crees que si los cuidados paliativos funcionasen según la necesidad? Y yo tengo la convicción y también la experiencia de que desde los medios sanitarios se está haciendo todo lo posible para hacer lo que pueden con los medios que tienen. De eso estoy muy seguro. Ahora, Pedro, ¿tú crees que esto disminuiría la demanda de la eutanasia? Debería disminuirlo, pero creo que hay una clave que ahora Camilo lo formuló así, es esta cultura también, por un lado, de la muerte y el otro es esta cultura de la felicidad por la felicidad, de no sufrir, de no pasarlo mal. Entonces, claro, la gente quiere una solución a su sufrimiento ahora. Pero si tuviésemos unos buenos cuidados paliativos, posiblemente la gente recuperaría lo que decía Gustavo Bueno en una entrevista hablando directamente sobre este tema de la eutanasia, pero un poco la fortaleza, ¿no? Un poco la entereza ante el sufrimiento, ante el dolor. Y creo que hoy día, más que nunca, no hay por qué sufrir, ¿no? Están estos cuidados paliativos que si se aplicaran mejor, pues muchísima gente no lo pediría, pero me parece que con esto, como con otros, vamos a entrecomillarlo o no, derechos, se dan, pero no hay por qué ejercerlos, ¿no? Entonces, pero es muy seductor
el hecho de tener estas posibilidades abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ayudaría en los cuidados paliativos. Flor, ¿tú qué opinas? ¿Disminuiría la demanda? Hombre, yo supongo que en cierto modo sí, pero también pienso que como cuando surgen estos, a veces son hasta modas, ¿no? Entonces ahora, pues probablemente muchas personas vean una opción, porque habrá personas que también quieren acabar con su vida. Quiero decir, que no es quiero que se me quite el dolor y estoy ahí hasta que ya no puedo pues aguantarlo más o la enfermedad ya está muy, muy marcada y entonces es cuando pues te sedan y pues te terminas muriendo, ¿no? Sino que yo quiero decidir sobre mi muerte, porque realmente la cultura de la muerte es eso. Y además, viendo algunas frases de las que comentabas, como yo tengo derecho a mi vida, a llevar mi vida como quiero, y tengo derecho a decidir mi muerte. Realmente, quien dice eso está totalmente equivocado, porque el derecho a tu vida lo tiene Dios y el derecho a tu muerte lo tiene Dios, no lo tiene nadie más que Dios. Entonces, creo que, aunque puede ser que algo disminuyera, yo creo que esto está viniendo para quedarse, que hay detrás muchas cosas y que mucha gente pues tiene vidas aún dentro de la enfermedad vacías y quieren morirse. Bueno, una pregunta que sí figuraba en la que os pasé, porque esta no estaba, aunque se podía deducir, pero esto sí me gustaría abordarlo. Y es lo siguiente. Alguna vez hemos hablado de la pena de muerte en su día y yo creo que en general hemos llegado a la conclusión que la pena de muerte está contemplada en la Biblia. Es decir, lo que no está contemplado es el asesinato porque sí, el matar a otra persona porque sí, pero sí está contemplado a que se aplique la pena de muerte a un criminal de determinado grado o según sea la situación, ¿no? Es decir, que no podemos decir el no matarás es que no matarás y punto pelota, sino que hay, digamos que algún margen ahí en el que moverse. Bueno, pero la pregunta está ahí y hay que resolverla. Moncho, ¿vulnera la eutanasia el mandamiento no matarás? Yo entiendo que sí, por una razón que estaba expresando ahora Flor, ¿no? Es quién tiene el derecho sobre nuestra vida. Lo mismo que aplicamos al aborto, por ejemplo, en el momento del nacimiento, yo creo que se puede aplicar igual al momento de la muerte. Es decir, hay un presupuesto ideológico en nosotros en este momento, que es que nosotros somos los dueños de nuestra vida y tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que nos plazca. Desde no querer tener un niño hasta decidir cuándo va a ser el momento de nuestra propia muerte. Pero desde una cosmovisión bíblica, y que es la que defendemos nosotros, obviamente la Biblia dice que el derecho de la vida, el autor de la vida y el dueño de nuestra vida es Dios, por creación y por derecho. Por lo tanto, en el momento en que estamos tomando una decisión sobre el término de una vida, estamos matando algo que no nos corresponde a nosotros ni es función nuestra. Uh-huh. Ahí hablabas tú de la ley, que hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Una es por una intervención directa de un profesional, que en ese sentido lo que está es matando a esa persona, y si no también administrándole algo al paciente para que él mismo se lo tome, provocándole su muerte, con lo cual también somos, digamos, ahí no estamos haciendo una intervención directa, pero sí que estamos haciendo una prescripción de un producto que sabemos que le va a llevar a la muerte. Uh-huh. Camilo, ¿tú cómo lo ves? ¿Esto entra dentro de no matarás? Evidentemente, ¿no? Si me permites, voy a contar un testimonio muy corto y que a mí me dejó muy marcado en su día, ¿no? Estoy hablando de hace ya una clase que di a varones adultos, 30 y muchos años, 30 y tantos años, ¿no? Y no recuerdo muy bien de qué trataba la clase, pero sí recuerdo muy bien que uno de mis alumnos y miembros de mi iglesia, en ese entonces ya partió con el Señor, no está ahí, por eso hablo con más libertad del caso. Resulta que algo sobre la vida estábamos hablando, evidentemente, porque cuando termina la clase
y nos quedamos solos, quiso hablar conmigo de forma personal, me dijo: Camilo, yo en un momento de depresión, en un momento que estaba muy angustiado, y estaba lo que se puede ver cualquier cristiano en cualquier momento de la vida por las circunstancias que se dan, ¿no? Dice, yo me iba a quitar la vida, yo estaba decidido a suicidarme, y en ese momento pues Dios intervino. Él habló en mi corazón y me dijo, no te lo permito, porque tu vida me pertenece. Eso evidentemente lo frenó en seco, y ese hombre recapacitó, y a Dios gracias, ese hombre salió de sus problemas, o sea, de su depresión, tuvo unos años muy felices, ha partido con el Señor hace unos 3 años y medio, y por tanto a mí eso me dejó impresionado, porque confirma lo que es la palabra de Dios y lo que es la vida tal como nosotros los cristianos lo entendemos, ¿no? Dios es el amo y es el dueño y es el Señor de nuestras vidas, y a esa vida al Señor le pertenece, y por tanto, como político y como cristiano, jamás yo pensaría en legislar a favor de matar a un ser humano, ¿no? De esta manera. Otra cosa sería la pena de muerte, que tú hablas, que eso sería otro programa y otro debate. Pedro. Yo creo que no matarás. No sé, yo creo que no debe matarse a nadie, no debe propiciarse de alguna forma la muerte. Y yo lo digo en términos muy generales, porque hay que recordar que todo esto hay que aterrizarlo en concreto en una persona, amigo o hermano en la fe, que una mañana venga y te diga, mira, yo quiero por favor que me desconectéis, o quiero que cuando me pase esto me hagáis esto, o personas que son muy mayores que invocan la idea de la eutanasia porque no pueden resistir más su vida, no se ven capaces. Entonces, claro, esto en términos muy generales, muy sobre el papel, es muy fácil hablar, ¿no? Pero hay que tomarlo muy en cuenta cuando nos toca muy de cerca. Y incluso debemos hablar en términos de nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros sabemos calibrar nuestra fe, ¿no? Pero yo creo que no se debe permitir a nadie que mate a nadie, ¿no? Y por ejemplo, en el caso famoso de San Pedro, ¿no? Este hombre gallego, que era un hombre que estaba bastante deprimido, en realidad, y su caso se convirtió en paradigmático, y está la película maravillosa con Javier Bardem y todo lo demás. Pero yo creo que ese es un caso de estos que no entran en el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una cosa mucho más profunda, no una persona que quiere quitarse de en medio por sus razones psicológicas, lo que comentaba Camilo, ¿no? Esa persona se plantea morir, quiere hacerlo, entonces se plantea el suicidio, pero el Señor interviene, ¿no? ¿Cuántas personas han querido quitarse la vida y de alguna forma Dios ha intervenido, pero en otras no? Entonces, yo creo que efectivamente creo que la eutanasia cae en este terreno del no matarás, ¿no? Pero como digo, la ley va a avanzar, ya la tenemos aquí, y entonces ahora el debate está dentro de la ley, ¿no? Ahora, dentro de la ley, ¿qué posición vamos a tomar? Flor. Bueno, yo pienso que sí, que se vulnera totalmente ese mandamiento. De hecho, estamos comentando ya temas acerca del suicidio, o sea, eliminarte a ti mismo, ¿no? Pienso que no solo que se vulnera ese mandamiento, sino que volvemos al punto inicial. Si Dios es soberano sobre tu vida y sobre tu muerte, no debía haber ninguna persona que estuviera en medio del tema. O sea, no debía haber nadie con derecho a quitar la vida a nadie, ni siquiera a ti mismo. Vamos a hacer un breve alto para dejar en el aire nuestra segunda pizca de adobo musical, que relaja un poco el ambiente y además vale la pena escucharla. Entonces escucharemos esa segunda pizca de adobo musical, que es otro breve fragmento del oratorio La Creación de Joseph Haydn, en el cual un trío de solistas, pero menudo trío, qué buenísimos son, da alabanza a la magnificencia del Creador que se manifiesta en su obra ya terminada. Escuchemos pues al trío de solistas y la Real Orquesta Filarmónica de Londres, dirigidos por Antal Dorati, interpretando esta segunda pizca de adobo musical perteneciente al oratorio La Creación. Escuchamos.
Después de escuchar de nuevo este tema de Haydn, y nos queda para el final del programa la tercera pizca de adobo musical, queda un tema de coro que es una preciosidad. Parece mentira que tenga tantos años. Esto se estrenó allá a finales del siglo XVIII. Bueno, seguimos pues con nuestro tema y hay una cuestión que incide directamente en este asunto, porque antes habéis hablado algo de dar, digamos que alguna clase de medicamento que amortigue el dolor y que en cierta manera acelera la muerte. Pero yo voy a preguntar una cosa y voy a dejar de nuevo a Moncho para el final porque él es un entendido en el tema y quiero que esté al final. Entonces, Camilo, ¿tú cómo ves eso que llaman, es decir, aplicar los paliativos, cuidados paliativos para extender la vida con la mejor calidad posible que se pueda conseguir? Y dicen que sí, que es posible mediante esos cuidados. Pero hay un momento en el cual algunos califican eso como encarnizamiento terapéutico. ¿Tú crees que eso también se hace? Es posible. Si nos empeñamos en prolongar la vida de un ser humano más allá, digamos, de los límites casi, digamos, normales, pues sí, pues es posible. En eso, evidentemente, muchos se explayará y matizará esto, ¿no? Pero sí, es cierto, ¿no? Yo hablaba de este caso de dos personas cercanas a mí que fallecen ya mayorcitas y, evidentemente, los médicos dijeron, mira, a esta persona le quedan 2 días de vida, 3 a lo sumo, está sufriendo, la vamos a sedar. Toda la familia, en este caso las familias estuvieron de acuerdo. A mí me preguntaron qué me parecía y evidentemente pues estuve de acuerdo también. Pienso que eso es una muerte digna y eso no es matar a un ser humano, ¿no? Eso espero que Moncho lo especifique un poco mejor porque mis conocimientos no llegan a tanto, pero es cierto, ¿no? Y lo que me gustaría resaltar también cuando escucho, más que hablar, cuando escucho a médicos que tratan a gente mayor y están acompañando en ese tiempo, ellos llegan a la conclusión que en el 99% de los casos, si esa persona recibe cariño, recibe cuidados, obtener cerca amigos, familiares o un trato personal agradable, esa gente que en primer lugar manifiesta, digamos, que quiere pasar por el proceso de que le maten, cambian de opinión, ¿no? Y eso yo pienso que es muy significativo. Pienso que también Moncho tendrá algo que... Me lo estás comprometiendo mucho, ¿eh? Ya que está aquí y el Pisuerga pasa por... Pedro, aparte de esos casos que al parecer están comprobados de personas muy importantes, especialmente mandatarios, que han prolongado su vida mediante ese llamado encarnizamiento terapéutico, que ya va más allá de los cuidados paliativos. ¿Tú crees que eso también es algo que hay quien está dispuesta a pasar por él, aunque sea ya pasarse de rosca y que ya no hay vida que conservar? Creo que sí, y también aquí podemos introducir el debate sobre hasta qué punto esto es la voluntad de Dios. Hace 50 años a ti te daba una gripe y te quedabas en la cama y a los 2 días te morías y esa era la voluntad de Dios. Ahora nos da cualquier telele, nos llevan al hospital, nos intuban y nos prolongan la vida, y hasta qué punto es esa la voluntad de Dios también. Entonces, claro, aquí no caemos, ¿no? Sino que se estrecha un poco aquí el ángulo para saber exactamente hasta dónde debemos llegar, ¿no?
Entonces sí que hay esos grandes casos de que mantienen vivo a las personas, hasta que se resuelve todo. Entonces se dice que no, que han fallecido y tal. Entonces, bueno, yo creo que con esto, creo que aplicar misericordia a una persona que está sufriendo, que ya sabemos que el fin está allí, sedarlo y acompañarle, ¿no? Pues creo que está bien, pero este encarnizamiento también terapéutico había que resolverlo de una forma, había que pensarlo también en términos de la fe también, ¿no? Uh-huh. Hasta qué punto tenemos que mantener a una persona viva en contra, ¿no? Como dice el hecho, ¿no? Posiblemente estamos, nos veremos peleando contra la voluntad de Dios, ¿no? Entonces habría que matizar eso un poco, ¿no? Uh-huh. Flor, ¿a ti qué te parece? Bueno, pues a mí me parece un tema complejo, porque estamos hablando de encarnecimiento terapéutico y, por ejemplo, yo estoy pensando en mi cabeza en una persona en cuestión que fue diagnosticada con un cáncer terminal, que en teoría no iba a durar mucho, que en cierto modo el consejo era no tocar fuera y se durara con obviamente todos los medicamentos necesarios para evitar que sufriera. Y después, aparte una persona creyente, y después de orar, decidieron la familia la persona en cuestión, que se iba a operar con una operación durísima, con un tratamiento muy fuerte, pero todavía está vivo. Y de esto ya hace, pues yo creo que más de 4 años. Entonces, claro, estos temas son muy complejos. Se necesita mucha sabiduría divina para saber exactamente qué hacer y mucha confianza en Dios en que una vez que se toma una decisión, pues estar seguro que esa decisión proviene de la soberanía de Dios, porque la medicina está para eso también. Otra cosa es cuando ya una persona pues, ya está en una cama, pues en un estadio 4 de un cáncer terminal, aunque este era un estadio 4, o sea, que es lo más avanzadito que hay ya pues se mantiene pues con las constantes vitales a través de máquinas artificiales o cosas así. Yo creo que entramos en un campo un poquito, no sé, que me da mucho miedo opinar muy radicalmente con este tema. Bueno, Moncho, te dejamos la opinión, porque ahí hay un terreno vidrioso, un terreno que no está claro, evidentemente. Sí, yo creo que casos de encarnizamiento terapéutico cada vez se dan menos, entiendo yo, salvo en esos casos excepcionales que tú mencionas, que por motivos políticos o por motivos económicos pues conviene mantener a una persona con vida hasta cierto momento por cuestiones de la bolsa, cuestiones de que un país tiene que estar preparado para el fallecimiento de un mandatario, cosas así. Pero generalmente lo que es encarnizamiento terapéutico, pienso que cada vez se da menos debido a que se recurre con bastante frecuencia a lo que es la sedación en este momento en pacientes terminales. Otra cosa es la lucha por la supervivencia en personas que no son enfermedades terminales y que debido a los avances tecnológicos que la medicina tiene ahora a disposición, tanto en medicación como en aparataje, pues tratándose de una persona joven en una situación no irreversible, realmente se hace todo lo posible por sacar esa vida adelante. Al fin y al cabo, los profesionales médicos son profesionales dedicados a procurar la vida de las personas y el bienestar de las personas. Lo que sí se está tirando ahora mucho en pacientes ya terminales o en enfermedades irreversibles es ofrecer la sedación, y yo creo que en nuestro país los cuidados paliativos están funcionando relativamente bien. Yo incluso me atrevería a decir, así entre nosotros hoy, y es que a veces se ofrece la sedación desde mi punto de vista demasiado pronto en ciertos casos, es decir, paciente mayor, con una calidad de vida un poquito deteriorada, con una enfermedad que no es irreversible pero que conlleva cierto sufrimiento, muchas veces a la familia se le ofrece. ¿Qué os parece si les damos? Yo eso sí que a veces, en algunas circunstancias, tengo ciertos reparos a ese tipo de decisiones. Bueno, y ahora que has hablado de reparos, aparte de otra cuestión,
que tenemos que enfrentar porque está ahí, ¿no? Entonces, esa otra cuestión yo la voy a mencionar porque creo que no nos va a dar tiempo para tratar las otras dos. Y es que seguramente en esta decisión, y Flor disparaba ahí directo a la cabeza, creo que puede haber, es decir, en la implantación de esta ley como el cambio que se va a hacer ahora, que lo van a aprobar, de la ley del aborto, que está para mejorarla, entre comillas, creo que hay mucho de utilitarismo. Es decir, que hay mucho de, bueno, esto es lo que interesa porque nos va a costar más barato. Y no sé yo. O esta persona ya no rinde, ya no produce nada, pues entonces una menos, como decía Flor antes, para cobrar la pensión, y además uno que no produce, pues mira, ocupa un lugar, hace un gasto, pues así ahorramos y es utilitarismo puro. Bueno, eso no es nuevo, eso es. En todo esto está mezclado algo de lo que hablamos alguna vez, que es el llamado darwinismo social. Pero eso está impregnado en muchas mentes, En muchas mentes está impregnado. Pero hay otra cuestión que de eso seguro que Moncho sabe más porque le va a rozar o le ha rozado ya o le está rozando, que es la cuestión del registro de los objetores de conciencia. Es decir, se hace un registro con toda seguridad, dice la ley, eso está sujeto a la ley de protección de datos, eso vamos, que no lo va a saber nadie, no sé qué. Bueno, Camilo, ¿tú cómo ves eso? Bueno, si tuviera que simplificarlo y permitirme que sea un poquillo bruto, entre comillas, pues cuando se hablaba de la ley del aborto se decía que eso iba a ser muy comedido, muy pensado, muy estudiado, o sea que nadie, por decirlo de alguna manera, iba a matar a un ser humano en el vientre de la madre, ¿no? Al final lo que todos nos temíamos es que el que quisiera abortar, abortaba y íbamos a tener poco en cuenta el tiempo y barbaridades que ya se hacen incluso en algunos lugares donde prácticamente matamos al ser humano naciendo, digamos, prácticamente, ¿no? Y yo creo que en este caso me temo que esto va a ser lo mismo, porque en esta cultura de la muerte lo que intenta es acabar con el ser humano de una forma o de otra. A lo mejor estoy viendo un poquito visceral, pero la realidad es así. Decía un científico cristiano el otro día en una entrevista que admiro mucho, decía que estamos deshumanizando al ser humano, convirtiéndolo en un animal, y a los animales los estamos humanizando, que no es nada tan nuevo, ¿no? En la época de Hitler matábamos a seres humanos en campos de concentración sin juzgarlos y porque nos daba la gana, porque eran judío, era gitano, era homosexual o lo que fuese, ¿no? O enemigo público por tener otras ideas, ¿no? Y en cambio matabas a un perro, podías tener 20 años de cárcel. Hoy en día vamos a decir lo mismo. Los animales los respetamos y le queremos dar categoría de humanos. Los queremos darle todos los derechos y además hacernos pensar, hacernos creer que son seres pensantes como nosotros. Oye, cuando estás tú abierto es terrible, se hace un ruido de fondo terrorífico, ¿eh? A ver, voy a hablar más bajito, más suave. Espera, no te me acomplejes. Pero yo no te había preguntado eso, ¿eh? Bueno, entonces seguimos la ronda y seguimos preguntando. Camilo, Pedro, ¿tú cómo ves eso del registro de los objetores de conciencia con toda seguridad, con toda privacidad? ¿Tienen un derecho constitucional? ¿Tú cómo ves eso? Yo veo eso como que sí, que yo sí creo que nuestro Estado de Derecho va a garantizar nuestra seguridad y nuestra integridad y todo lo demás. Pero también estoy convencido, y esto no es ser, ya sabéis, esta palabra mágica, ni conspiranoicos, ni temerle a nada, ni estar pensando en cosas raras, simplemente que el día que haga falta se tirará de la lista. Y eso es así. Entonces, de alguna forma también nosotros como creyentes no estamos victimizando, pero nosotros o quien haga falta que se ponga en esa lista, pues tendrá que significarse, porque ya es el tiempo también ya de los valientes de alguna forma, ¿no? Hay que salir y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, póngame usted en la lista y ya sabéis, tengo mis derechos y voy a pelear por mis derechos, voy a levantar mi voz para que se respeten estas cosas. Y por ahí otra vez está la lucha. Se nos tiene que respetar nuestra libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento, ahí donde estemos.
Que después eso no se vaya a respetar, que es muy probable, también puede ser, pero por allí ese es el camino que nos marcan. Entonces, claro, cada vez que uno emite una opinión, sea la que sea, se expone a eso, ¿no? O nos escondemos o somos valientes y esforzados y aquí nos quedamos de que el Señor nos ayude. Uh-huh. Flor, ¿tú cómo lo ves? Que, por cierto, hay un ámbito en el cual se puede dar en el ámbito de la enseñanza también, ¿eh? Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Tú cómo ves eso de hacer la lista de los objetores de conciencia? Yo en ese tema no participo. Vale, a mí me parece una forma también de presionar. A mí me parece una forma también de presionar y presionar bastante fuerte, porque a la gente se le va a decir, tú puedes decir que no, pero que sepas que se te va a meter en una lista que por mucho que tenga, es una lista que al final va a salir, porque los secretos ya se sabe lo que pasa con ellos, que al final siempre salen a la luz más tarde o más temprano, aunque pasen muchos años. Uh-huh. Para mí, y eso también estaba reflexionando ahora cuando, por ejemplo, desde hace muchos años, te hacías objetor de conciencia para no realizar la mili, cuando se hacía la mili. Pues para determinados puestos en la administración pública no te permitían después trabajar porque si te habías hecho objetor de conciencia. Con lo cual, a ver, a mí me parece una medida de presión social muy fuerte. Y es como, bueno, tú no estás dentro del juego, tú estás, vamos, que te pueden ver en un momento determinado hasta como un pari. Igual lo llevo muy al extremo, pero me parece que no debía hacerse, sí, la verdad. Moncho, tú que estás dentro del juego, porque esto ya hace tiempo que ya está dictaminado así, no solo con esto, ¿no? Sino con el aborto también. ¿Tú cómo lo ves este tema? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Pedro, ¿no? Yo personalmente, figurar en una lista que por motivos de conciencia, y en este caso concreto por defensa de la vida y no a la muerte, yo incluso diría que no tiene por qué ser anónima ni reservada esa lista, porque es pronunciarte sobre una convicción que tú tienes y un derecho que tú tienes y con la cabeza bien alta decir yo estoy con esta postura de no a la muerte y sí a la vida. Que para mí el problema es que esa gente quede señalada y quede marcada a nivel, yo qué sé, en su puesto de trabajo o en su ascenso dentro del trabajo, lo que sea. Pero seguramente será un precio que tengamos que pagar por nuestro posicionamiento, por nuestras convicciones y por nuestras creencias. Pero yo creo que eso es parte de lo que es ser sal y luz en medio de esta sociedad que vive en tinieblas y en corrupción. O sea, es un precio que hay que pagar. Bueno, Moncho, en el caso del aborto se solucionó de una forma práctica, digamos, de alguna manera. Le hemos dejado eso en manos de la industria privada, que trabajasen como si fuese un negocio, utilizando su marketing, su publicidad, sus beneficios, y evidentemente pues ahí ya la medicina oficial, por decirlo de alguna manera, se podía lavar las manos porque ya se encargaba. Y es probable que con la eutanasia pase lo mismo. Acabase lo mismo, ¿no? Es decir, yo entiendo que el colectivo médico y enfermería, el colectivo sanitario en general, yo casi diría que está repartido al 50%. Es decir, gente que se está oponiendo y que está, digamos, mostrando su objeción de conciencia, pero gente que también por principio y por su progresía y por su también ideología de que lo que hablábamos antes, ¿no? Que tenemos derecho a decidir sobre nuestra propia vida, hay gente que participa. Yo creo que andamos, creo yo, más o menos repartidos al 50% los profesionales sanitarios en este tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si el 50% de una plantilla se niega a llevar a cabo lo que por ley le corresponde a un ciudadano, un derecho que le corresponde, pues tendrán que buscar otros medios de hacerlo. Y es lo que está pasando con lo que tú dices, lo que pasó con el aborto y lo que es probable que pase con la eutanasia. Pero claro, estamos hablando de un derecho recogido en una ley y una constitución con un colectivo que se opone a aplicar ese derecho ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia. Claro, estarás de acuerdo conmigo, Moncho, que desde el punto de vista de la medicina va contra los derechos de la medicina, la muerte, digo, la eutanasia. Claro que sí, hombre, claro que sí. Mismo el código deontológico que firmas es en pro de la vida, ¿no? Ya con eso ya es suficiente para decir, oye, por ahí no voy.
Bueno, queda otro tema que yo creo que hay bastantes que se lo han planteado y hay la experiencia. ¿Es previsible una ampliación progresiva de la ley, como ha pasado ya con la ley del aborto y va a pasar más, con la ley de eutanasia, como ha pasado en Holanda, que fue la primera hace 22 años? ¿Creéis que esto es previsible? Camilo, tú creo que ya hablaste algo de esto. Ahora suéltate así un poquito, pero un poquito. Nos quedan 4 minutos. Pues muy breve. Pues la cosa empezó porque algunos familiares, por ejemplo, estamos hablando de Holanda, ahora más correctamente Países Bajos, ves cómo soy políticamente correcto, don Daniel, han optado porque cuando sus papás estaban bastante malitos, ante el peligro de que pudieran pasar por ahí, pues escapar a Alemania y en Alemania que tuviesen allí los cuidados paliativos, ¿no? Y después, hace unos 6 meses ha habido un caso muy sangrante. Una persona muy mayor, pero tenía bastante lucidez, estaba con los hijos y con un médico de familia y se dio cuenta de que en el que la estaban sedando para quitarle la vida. Ese fue un caso muy sonado en Alemania. Por tanto, al final, la política de la muerte va que al final hay que matar pronto y rápido, como decía Flor, y eso es muy bueno para las arcas del Estado y para ir eliminando la población que sobramos mucho, según dice la agenda globalista. Pedro, ¿tú cómo lo ves ese tema? Pues, El que la puerta que se ha abierto se vaya abriendo para que sí, quepa todo. creo que ese es directamente proporcional a la apertura también de la mente, a la progresía también hacia esta cultura de la muerte, ¿no? Y de la vida bien vivida y todo lo demás. Entonces, en cuanto yo me sienta un poco depre, en cuanto yo me vea que estoy sin fuerzas, en cuanto vea que yo no puedo esto, pues mira, pues yo firmo mis papeles o lo que sea y lo solicito y ya me voy quitando de medio. Entonces, posiblemente a esto que yo estoy hablando en términos individuales de lo que yo pueda ver de mi vida, posiblemente haya una reunión en las altas esferas que decida que, bueno, pues esto lo vamos a un poco así, ¿no? Ya 85 años están bien, 80 están bien, 75, no sé. Parece un poco cruel, un poco terrible pensarlo, pero posiblemente sea así. Se va poco a poco ampliando esto hasta que, bueno, casi lo puedes pedir a la carta, ¿no? Entonces, en fin, no quiero ser mal pensado de antemano, pero mejor el que avisa no es traidor, ¿no? Uh-huh. Flor, ¿tú cómo lo ves? Pues una vez abierto, no sabes hasta dónde van a llegar las cosas. Entonces, el tema yo creo que no va a parar. Y hasta es posible, ahora estaba hablando Pedro de las edades, hasta es posible que ya se haga planteamiento para cuando la gente termine su vida laboral, para no tener incluso que tener un gasto a nivel de pensiones. Bueno, lo estoy igual exagerando, pero yo no creo que vaya a parar esto. Bueno, nuestro tiempo útil en realidad ya se ha terminado, porque es que en el cuarto de atrás pasa eso, tenemos 1 hora y 1 hora dura 60 minutos, es que ni minuto más ni minuto menos estamos ahí. Yo creo que ha sido un tiempo de opinar interesante y sobre todo creo que a nivel personal nos ha hecho pensar a todos y eso es muy interesante, por lo menos para mí lo ha sido. Curiosamente, en uno de los descansos que hemos hecho me llamaron por teléfono para comunicarme una muerte de alguien que yo apreciaba mucho y que, en fin, hace muchos años que no le veo porque ya estaba bastante deteriorado, pero en ese tiempo de descanso, oye, ¿sabes que ha fallecido tal? Bueno, espero noticias porque me gustaría estar en su sepelio. Bueno, queridos, ha sido un tiempo estupendo, ha sido estupendo teneros y reempezar el cuarto de atrás en plan tertulia. El cuarto de atrás no para en todo el año, pero esta manera de hacerlo, que es como ha nacido en el año 1994, pues creo que es una manera más, no sé, más llena de
de novedad y de interés y de participación, que es mejor que las entrevistas, aunque hay entrevistas muy jugosas. Pues volvemos de nuevo antes de deciros no adiós, sino hasta la vista. Pues vamos a escuchar al señor Joseph Haydn en otro tema del oratorio La Creación, y escucharemos al coro del Festival de Brighton y a la Real Orquesta Filarmónica de Londres, dirigidos por Antal Dorati, que cantan en alemán, naturalmente, como dijimos antes: sea nuestro canto loa de Dios, que todo alabe su nombre, pues solo Él es grande. Aleluya, aleluya. Vamos a escucharlos, pero antes, pues, despedimos a Camilo, a Pedro, a Moncho, a Flor. Muchas gracias por estar de nuevo en el aire, en el cuarto de atrás, y os esperamos el próximo día. Y os dejamos, naturalmente, con Haydn. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.